Vamos a continuar con la planificación de proyectos con estándares internacionales PMI. Y vamos a revisar la gestión del desempeño, es decir, el cronograma, costos y recursos, en el contexto de la planificación práctica y la gerencia de proyectos. Veamos entonces, recordemos que de esta forma vamos a encontrar la información en el PMBOK, que es la guía que estaremos siguiendo permanentemente para la gerencia de proyectos con estándares internacionales. Aquí está en el capítulo 6 resaltado el cronograma, en el capítulo 7 los costos y en el capítulo 9 los recursos. Bien, igualmente recordemos la estructura finalmente que se maneja de las áreas de conocimiento. Aquí están las áreas de conocimiento que hemos venido recordando permanentemente y en ese caso estamos resaltando la gestión de los tiempos, la gestión del costo y la gestión del recurso, es decir, del cronograma, del presupuesto y de los recursos. Miremos por qué estas tres áreas de conocimiento son sistémicas. ¿Qué quiere decir que son sistémicas? Quiere decir que cuando yo modifico algo en el presupuesto, esto posiblemente me está afectando el cronograma. Cuando yo modifico el recurso, el perfil de la persona que está ejecutando el trabajo, posiblemente va a haber un ajuste en costos y también un ajuste en tiempos. Es decir, que cuando hago ajustes en cualquiera de estos áreas de conocimiento, en el cronograma, en el presupuesto o en el perfil de los recursos, la calidad del recurso, finalmente voy a tener ajustes posiblemente en el presupuesto y el cronograma. Bien, esto nos lleva a mirar el plan del cronograma, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costos y el plan de gestión de recursos de manera simultánea. Y así se van a planificar. Es decir, cuando estamos haciendo la planificación, estamos haciendo el trabajo de los costos del presupuesto y eso me va afectando el cronograma. Igualmente, sin tener en cuenta los recursos, no puedo hacer el plan de gestión de los costos ni tampoco el cronograma. Y esto pues obviamente tiene que ver con la línea base de tiempo y la línea base de costos. Todo esto lo hemos venido mirando, revisando, de manera que pues aquí están los planes subsidiarios y esta es la línea base del proyecto para completar el plan para la dirección del proyecto, que es el plan que me va a permitir a mí una ejecución con altas garantías de calidad. Aquí vamos a ver el cronograma como primera medida. Están resaltados el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costos y el plan de gestión de recursos. Pero en primera instancia vamos a ver el cronograma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en la gestión del desempeño vamos a tener, digámoslo, en estas tres áreas de conocimiento, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costos y el plan de gestión de recursos. Y en el cronograma, pues el cronograma, en los costos, el presupuesto, y esperamos en recursos tener un plan de gestión de recursos, un acta de constitución del equipo, el equipo que va a trabajar en el proyecto, una matriz de roles y responsabilidades y un calendario de recursos y el plan de formación e incentivos. Digamos lo que al menos tener la matriz de roles y responsabilidades y los recursos asignados. Miremos bien. Entonces vamos a empezar con el cronograma. El cronograma está en el capítulo 6 y tiene 6 procesos. 5 procesos que están en planificación y un proceso que está en el control. Entonces, para controlar el cronograma. Miremos algún detalle. Entonces, como en todas las áreas de conocimiento, tenemos el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma, al plan de gestión del cronograma le sigue la definición, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y finalmente controlar el cronograma. Este cronograma, desde luego, que se lleva a cabo utilizando herramientas como Project. Sería lo ideal trabajar con Project. Hoy vamos a trabajar con Excel solamente. Después del Excel hay que llevarlo al Project, pero finalmente eso va a requerir más tiempo y va a requerir una preparación y una formación en Project para que finalmente podamos utilizar esa herramienta. Bien, planificar la gestión del cronograma tiene que ver con desarrollo del modelo de la programación,
del proyecto, duración de las liberaciones y las iteraciones, nivel de exactitud del cronograma, unidades de medida, enlaces con los procedimientos de la organización, mantenimiento del modelo de programación del proyecto, umbrales de control, reglas para la medición del desempeño y formatos de los informes. Bien, en este plan de todas maneras vamos a obtener un tema que es, digámoslo, lo práctico y el resultado final, que es la línea base de cronograma, que es el cronograma mismo. Entonces miremos, digámoslo, en qué consistiría un cronograma. Aquí hay un ejemplo. Y recordemos que la EDT es fundamental siempre para el cronograma. Mire cómo la EDT, que es como la columna vertebral del proyecto, me va a permitir a mí organizar el proyecto. En el ejemplo que estábamos tomando de dirección de proyecto, en donde teníamos diseño de ingenierías, teníamos equipo especial y la construcción, aquí podemos ver cómo se organiza de alguna forma el cronograma. Es posible que tenga algunas modificaciones esta organización, digamos, lo que da la EDT para el caso del cronograma, porque hay actividades que van antes, que van después, es posible que tenga algunas modificaciones. Bien, de todas maneras esta es una muy buena guía a partir de la EDT para poder desarrollar el cronograma. Miremos un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos? Aquí está el primer paso que nosotros tenemos en la estructura de un cronograma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que partimos de la EDT. Recuerden ustedes que en el ejemplo que teníamos del proyecto de inversión, teníamos una dirección de proyecto, unos estudios de factibilidad, un diseño, el plan comercial y de mercadeo, la construcción y la entrada en operación y administración. Entonces, en este contexto, aquí tenemos la EDT, revisamos, digámoslo, esto podría ser la primera fase del cronograma, que es definir las actividades. Entonces, en cada uno de estos entregables hemos definido los paquetes de trabajo o actividades más importantes. Esta sería un poco la primera etapa del cronograma. En una segunda etapa, estimo la duración y la secuencia. Entonces, aquí estamos hablando de la secuencia de actividades y estamos hablando de la estimación de la duración. Entonces, aquí, por ejemplo, está el ejemplo, se estima y se determina la unidad. Aquí estamos hablando de un cronograma que se va a desarrollar por semanas. Esta planificación de proyectos se estima en 4 semanas, la duración se estima en 20 semanas, la dirección y control del proyecto, y así sucesivamente cada una de las actividades está determinada la duración, está determinada la secuencia, y ese es un poco el proceso del cronograma. Igual aquí se desarrolla el cronograma. De aquí pasaríamos posiblemente a llevarlo a Project para poder hacer una organización en donde se estime la ruta crítica, en donde básicamente se pueda detallar y se pueda traer aquí ya el tema de recursos con más detalle. Esta es como la fase para el cronograma. Bien, en un segundo video vamos a ver el tema de costos. Eso será realmente en la próxima sesión.